La EMAPA Ibarra le recuerda que para su comodidad ponemos a disposición nuestros canales de pago de sus planillas de agua potable en instituciones bancarias, cooperativas, Red Facilito, Red Activa y por medio de transferencias bancarias. Haz tu parte, tus pagos se reflejan en agua de calidad para Ibarra. Síguenos en www.emapaibarra.gov.es y en nuestras redes sociales oficiales. EMAPA Ibarra, trabajamos junto a ti. Somos gente emprendedora. Los anteños somos gente solidaria. Los anteños somos gente que vamos por el camino del desarrollo y el progreso. En nuestra tierra se respira éxito, Es por eso que nada nos puede derrotar ni detener. Nosotros somos gente que aceptamos retos, soñamos, sentimos y hacemos. Antonio Ante es una tierra bendecida por Dios, porque cuenta con gente como tú. Antonio Ante, tierra de emprendedores, es tuya. Alcaldía de Antonio Ante, estamos cumpliendo. En esta ocasión hemos venido a colaborar con el municipio de Cotacachi, a la comunidad de Piñán y de Guananí, que está aquí en este sector que es muy complicado llegar para acá, es muy difícil, son lugares olvidados prácticamente porque son de difícil acceso. Nosotros contamos con vehículos 4x4 que son muy equipados, aptos para poder llegar acá. Mi nombre es Pablo Yaselga, soy el presidente de aquí de la comunidad Piñán. Agradecerles mucho al municipio que se ha acordado de esta comunidad que está, yo creo que los años anteriores se han pasado marginados por diferentes instituciones, ¿no? Gracias por acordarse y de igual manera, gracias al grupo de 4x4 que han venido ayudando a esto, a hacer de entregar las navidades a los... Somos Cotacachi, pueblo mágico. Muy buenas noches con todos, todas y todas las personas que nos observan por medio de Portada EC. Gracias por acompañarnos en Equilibrio. Este es un espacio para la psicología, la familia, las relaciones interpersonales, la crianza positiva, los derechos y mucho más. Mi nombre es Jenny Revelo, soy psicóloga clínica y el día de hoy tenemos un tema muy interesante y una invitada muy especial que vamos a estarla conociendo. Muchas gracias por venir y acompañarnos a Equilibrio y les voy a ir comentando cuál es toda su trayectoria y la posición sobre este tema. El día de hoy vamos a hablar sobre el aborto, las luchas que se han estado realizando durante todos estos años y todas las plataformas feministas que han estado al frente de esto. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, qué gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial también a todas las personas que nos están viendo, que nos van a escuchar y que van a informarse en este tema tan importante para todo el Ecuador, para todas las mujeres en el mundo. Bueno, nos está acompañando Paulina Bercutere Quinche. Ella es política quichua, feminista, deportista y madre de 3. Parte de la Plataforma Nacional de la Mujer Caminando hacia la Igualdad, organización nacional que lucha contra las violencias, y de la colectiva Runa Feminista. Delegada del Consejo Consultivo ad hoc del Consejo Nacional de Igualdad de Género en el 2019-2020, asambleísta alterna por la provincia de Imbabura en los años del 2017 al 2019, es miembro CISARI, Organización para la Rehabilitación del Quichua y el Impulso de los Derechos Lingüísticos, miembro y cofundadora del Causay Otavalo, colectivo ecológico que promueve acciones de limpieza en Otavalo y generar conciencia sobre el problema de la basura y el plástico. Presidenta y fundadora de Unión Otavalo, cooperativa de ahorro y crédito que en el marco de la economía popular y solidaria enfatiza trabajo de emprendimiento femenino. Es ingeniera en desarrollo social y cultural y máster de género y política pública por la Flaxo.
ha desempeñado cargos políticos en la función pública, como la primera gobernadora quichua de Imbabura y directora provincial del Ministerio de Inclusión Económico y Social. Practica también algunas cosas y algunas actividades como el triatlón con el equipo IOTEM de Otavalo, y actualmente ella es concejala urbana por el Cantón Otavalo. Esto es en Imbabura, Ecuador. Entonces tenemos el gusto de compartir con alguien de una trayectoria en realidad sorprendente, que nos va a hablar sobre este tema. No sé si nos quiere compartir alguna otra cosa más que le guste hacer, algo más sobre Paulina como ser humano. Bueno, quiero otra vez agradecer, Jenny, por este espacio. Siempre es importante para nosotras, tanto desde el activismo, pero también desde estas funciones de representación política, poder tener esta interacción con la gente, que la gente un poco vaya mirando cómo vamos haciendo nuestro trabajo, y también porque creo que hay un gran desconocimiento ya, hablando, digamos, del movimiento feminista en el Ecuador. Hay un tabú muy grande, hay mucha desinformación, y creo que es importante que en este nuevo momento que tenemos estas nuevas plataformas digitales y estas nuevas formas también de acceder a la información, que podamos acercarnos a la gente. Y bueno, para decir otra cosa sobre mí, a mí me encanta bailar, me gusta muchísimo bailar. Soy hija de una bailarina quichua ibarreña que fundó Muyacán, entonces esa es otra de mis pasiones también, que no está en mi hoja de vida, pero disfruto mucho bailando, haciendo deporte y conversando con la gente y luchando. Y esa parte es muy interesante, el baile nos permite expresar muchas veces que nosotros no podemos hacerlo de otra manera y que a veces reprimimos tantas emociones, tantas cosas que nos van pasando. Entonces tanto el baile, el deporte son formas de ir sacando problemáticas, situaciones que al diario vivir nosotros tenemos. Pero bueno, el tema que hemos venido a tratar el día de hoy justamente es todo este conflicto que a veces se ve en redes sociales, en medios de comunicación, que unos grupos están a favor, otros grupos están en contra, y es justamente el aborto, la despenalización del aborto por violación. Pero ¿por qué hemos topado este tema? Es justamente porque en el Ecuador alrededor de 7 niñas menores de 14 años dan a luz diariamente. Y es una cifra bastante cruda, bastante alarmante, que ha hecho que las colectivas feministas, que los movimientos se pongan en una lucha constante justamente por buscar estos derechos, y para que las personas también tengan en cuenta de que el Ecuador es el tercer país en la región donde existe este alto índice de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué hablamos de violencia? Porque si son menores de 14 años, obviamente es un abuso sexual. Entonces, es por eso que hemos querido hablar justamente de este tema, y vamos a ir topando algunas estadísticas que nos hagan tomar en cuenta y conciencia también de lo que nosotros estamos tratando. Así es. Lastimosamente, el tema de la violencia de género en el Ecuador y en toda Latinoamérica, realmente somos uno de los continentes que estamos más golpeados por esta violencia machista. Y nosotras, solamente para dar una cifra, en el Ecuador en este 2021 tuvimos más de 170 mujeres asesinadas por violencia machista, más de 170 femicidios. Pero el femicidio es la expresión última de este sistema que nos violenta, que violenta nuestros cuerpos, nuestra mente y nuestra vida, ¿no? Y efectivamente el caso de la violencia sexual es alarmante en el Ecuador. Tenemos estadísticas que hablan que apenas un 2% de las mujeres, niñas o adolescentes o personas que han sufrido alguna agresión sexual tienen la confianza o pueden acceder a la justicia para denunciar. Entonces, todas las cifras que nosotras estamos manejando y que son alarmantes sobre agresiones sexuales, notablemente a adolescentes y a niñas, están muy por debajo de lo que realmente pasa en la realidad, porque el índice de la no denuncia es altísimo. Uno, porque las condiciones realmente
son estas, ¿no? Hay mucha desinformación, mucho desconocimiento de los derechos y también muchas barreras para poder acceder a la justicia. Las mujeres y las niñas más empobrecidas que no conocen sus derechos, que están viviendo muy lejos, que están en un contexto a veces comunitario, familiar, que encubre las agresiones sexuales, nunca van a ir a un lugar para denunciar y para tener justicia. Entonces realmente es una cifra que debería avergonzarnos como país, como región. Es una cifra dolorosa que nos muestra de qué manera ser una mujer, ser una niña, una adolescente en este país nos pone en riesgo, pone cada día en riesgo en nuestro cuerpo y nuestra vida. Y es por eso que las mujeres venimos desde hace décadas aquí en el Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo, luchando por muchos derechos. Hemos luchado para conseguir lo mínimo, que es, por ejemplo, el derecho a votar, los derechos políticos, los derechos a decidir sobre nuestro cuerpo, y obviamente uno de los derechos más difíciles es justamente esta posibilidad de que nosotras como mujeres, como niñas, como adolescentes podamos decidir cuándo queremos ser madres o cuándo no, porque nosotras decimos que el primer territorio de autonomía, el primer territorio donde se debe ejercer la soberanía es nuestro cuerpo, y frente a ello pues tenemos una gran lucha respecto, al menos en el Ecuador, para la despenalización del aborto por violación, ¿no? Solamente quiero recordarle a la ciudadanía, a toda la gente que nos mire, y espero que muchas personas de todas las edades nos estén mirando. Desde 1938 el Código Penal ya despenaliza el aborto por violación, pero solo le hacen dos causales: cuando está en riesgo la vida de la madre, y en una segunda opción es cuando una mujer con discapacidad intelectual ha sido violada. Entonces lo que se está discutiendo en este momento en el Ecuador es justamente la ampliación de esa causal. Y eso se logró, es realmente un logro del movimiento de mujeres y feministas del Ecuador, cuando en abril de este año, del año que pasamos, perdón, 2021, la Corte Constitucional del Ecuador determinó que una mujer, una niña, un adolescente o un cuerpo gestante que es sobreviviente de una violencia sexual no puede ser criminalizada, es decir, que no le pueden mandar a la cárcel después de ella haber sido violada, violentada, y que pues a partir de ello pues desea interrumpir su embarazo, y que encima de eso el Estado le mande a la cárcel. Eso ya es una conquista. Y es que justamente aquí uno de los pedidos era que esto no sea discriminatorio, de que no se haga a un lado y no se revictimice, o sea, el garantizar la no revictimización en estas personas, justamente porque, como decíamos, las cifras son muy altas. Entonces, más o menos entre niñas de 10 a 14 años tenemos 1.816 partos, y en cambio entre 15 a 19 años son 49.895, que es una cifra bastante alta. Eso quiere decir que en las adolescentes casi el 12% entre 15 a 19 años han estado embarazadas por lo menos una vez. Y es por eso que se ha estado buscando justamente esto, y más que nada porque el círculo donde están las adolescentes, las niñas, por lo general sus agresores, del 80% son sus familiares, personas cercanas, padres, padrastros, primos, hermanos. Entonces, ¿qué nos podría mencionar usted aquí en el hecho de la denuncia, en estos requisitos de que una menor de edad tenga que tener el acompañamiento de algún familiar como para hacerlo? Efectivamente, Jenny, lo que tú acabas de decir ilustra la realidad dolorosa en nuestro país. La Corte Constitucional en abril del 2021 determinó efectivamente que una mujer, niña, adolescente o cuerpo gestante no podía ir a la cárcel luego de haber sido violada y de desear interrumpir su embarazo. Y mandó a la Asamblea Nacional del Ecuador para que norme este derecho, es decir, para que establezca las condiciones. Y es ahí donde el movimiento de mujeres del Ecuador y feministas hemos tenido, creo que, un accionar y una actoría bastante importante, porque conjuntamente con
con la Defensoría del Pueblo, que fue la instancia, la institución encargada de generar este proyecto borrador de ley para entregar a la Asamblea Nacional para que debata y haga los cambios pertinentes. Las organizaciones de mujeres pues tuvimos una participación activa justamente para asegurar que esta ley sea justa y reparadora, es decir, que esta ley sea lo más amplia y que cubra a la cantidad más grande de sobrevivientes de agresiones sexuales, porque si tú empiezas a poner, si esta ley empieza a ser restrictiva, es decir, si le dices para poder acceder al derecho tienes que primero tú poner la denuncia, tienes que tener tales y tales certificados, tienes que tener una declaración fundamentada, ¿qué es lo que va a pasar? Las niñas, que son las que no pueden hablar, las que están en silencios muchas veces sufriendo estas agresiones sexuales, o las mujeres de la ruralidad que tienen que hacer horas de horas para llegar a un subcentro de salud o a una fiscalía, o digamos, o mujeres de pueblos y nacionalidades, o mujeres racializadas, mujeres indígenas, mujeres negras, que no hablen el español, que sientan mucho racismo en algunos servicios, o las mujeres y niñas empobrecidas de este país, van a tener muchas dificultades para, luego de haber sido víctimas de agresión sexual, poder acceder a este derecho. Entonces lo que nosotros hemos dicho es que esta ley tiene que justamente pedir lo mínimo y que la vida de la mujer, la vida del adolescente, del cuerpo gestante, tiene que estar en el centro de toda la preocupación, y que bueno, si se pide algún requisito tendrá que ser el MSP o las instancias o la fiscalía, que de oficio tiene que hacer su trabajo de investigación, pero que no se le pida eso a la mujer que tiene que acceder al derecho. Más que nada aquí creo que uno de los conflictos sería el hecho de que muchas veces la falta de información hace que las familias encubran este tipo de delitos y que no se quiera llegar a una denuncia. Como dijimos, de todas las víctimas, el 80% son personas cercanas. Entonces muchas veces la familia no va a colaborar para que se realice estas denuncias y no va a haber esta justicia reparadora que debería existir más que nada. Aparte de que es el único tipo de violencia donde nosotros juzgamos a la víctima y muchas veces le decimos cómo estabas vestida, dónde estabas, a qué hora, o tú mismo provocaste esto. Entonces es una problemática bastante fuerte todo lo que tú nos has ido mencionando durante estos minutos que hemos ido hablando, porque como decíamos, se revictimiza. Todo el tiempo se empieza a revictimizar sin darnos cuenta de que son niños, niñas, adolescentes que han estado sufriendo todos estos tipos de violencia y que todavía no tenemos toda la información, la educación de las personas como para darnos cuenta de que es una víctima y que no es algo que provocó, y que tenemos que cambiar muchas cosas aquí, como por ejemplo la confidencialidad, el trato digno, el acceso a la información, el apoyo también que necesitan todas estas niñas, niños y adolescentes en estos casos. Entonces quisiera también aquí preguntarte, ¿cómo han visto ustedes la postura de los grupos pro vida o de las alternativas que ellos dan, como por ejemplo de la adopción? Realmente nosotras debemos decir que existe mucha hipocresía en la sociedad. Uno, porque, bueno, ya hemos hablado que en una cultura donde las mujeres durante cientos de años hemos sido vistas como un objeto para la procreación, hemos sido condenadas a maternidades forzadas, y bueno, hay un sinnúmero en nuestra cultura. También todo el tema religioso hace que muchas veces, como tú decías, se condena el cuerpo a la mujer y se nos ve, vuelvo a decir otra vez, como objetos, pero no como sujetas políticas y como sujetas de derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo que nosotros hemos estado buscando es tener esta ley que pueda ser lo más amplia posible, que pueda justamente reparar, porque, como tú decías, finalmente lo que quisiéramos, y eso hemos estado, por ejemplo, desde Mujeres de Pueblos y Nacionalidades, y tenemos que decir que si bien creemos que el primer borrador que se mandó a la Asamblea Nacional era bastante completo, todavía no se tomaba, por ejemplo, la voz de muchas mujeres que, por ejemplo, quisieran luego ser reparadas.
psíquicamente, emocionalmente. Por ejemplo, nosotras también reivindicamos en el Ecuador, es como si no existen datos, es como si las mujeres indígenas nunca también tuviéramos estos problemas de violencia sexual y los temas del aborto, ¿no? Entonces nosotros hemos estado haciendo incidencia también para que esos servicios en esta nueva ley puedan primero ser socializados, no solamente en las instituciones públicas, sino también a través de las autoridades comunitarias, donde se mantiene en silencio todo este tema de la agresión, pero también que sean nuestras propias formas culturales, las mamás parteras, nuestra propia manera de repararnos también espiritualmente, que también pueda ser considerada, porque estamos en el Ecuador, que es un estado plurinacional, ¿no? Y respecto al tema de las posiciones antiderechos, creo que vuelvo a la primera idea, que somos una sociedad bastante hipócrita, ¿no? Porque tenemos dos discursos. Por un lado, recordemos que hace poco tiempo, también por votación, los ecuatorianos y ecuatorianas decidimos que los delitos sexuales no iban a prescribir nunca, ¿no es cierto? Así dijimos, que los delitos para las niñas y adolescentes menores no iban a prescribir nunca. Eso lo tenemos como un alcance de la sociedad, está ahora en la Constitución, pero por otro lado se quiere limitar justamente el hecho de que estas víctimas, de estas personas, de estas niñas, de estas mujeres, estos cuerpos gestantes que han sufrido esa agresión sexual, tengan que ser forzadas a la maternidad. Nosotras siempre decimos que las maternidades tienen que ser deseadas. Yo soy madre de 3 hijos, 2 hijos y una hija, y para mí una de las experiencias que me han marcado como mujer es obviamente la maternidad, pero para mí como feminista es la importancia de reivindicar esta maternidad deseada, ¿no? También hay que decir que en el Ecuador, si vemos culturalmente, los y las ecuatorianas, las familias ecuatorianas no adoptan. En general, los niños y las niñas que buscan ser adoptados vienen de demandas internacionales. Yo tuve la oportunidad de de ser funcionaria pública en el MIES y pude de cerca mirar la situación dolorosa. Hay cientos de niños que están esperando por una familia y que no pueden ser adoptados porque culturalmente no estamos listos para eso. La familia promedio ecuatoriana y los procesos son muy tediosos, son muy complicados. Entonces, realmente hablar de la adopción es no dar una solución viable, porque no es una verdadera solución. Y también quiero hablar ahí del racismo que existe. Yo mismo, cuando estuve en el Ministerio de Inclusión, me pude dar cuenta de que en general los niños racializados, los niños indígenas y los niños afroecuatorianos no son apetecidos para ser, y eso es algo que es muy doloroso decirlo de medio, pero es lo que pasa, ¿no? Y por eso es que decimos que justamente la adopción no es una solución. Y finalmente, creo que más allá de eso, creo que es importante que en este momento el Ecuador sepa y pueda procesar el hecho de que una mujer, niña, adolescente o cuerpo gestante tiene derecho a decidir sobre su casa primera, sobre su territorio primero, que es su cuerpo. Y es que aquí tenemos que también tomar en cuenta de que son niñas todavía. Puede ser que nuestro cuerpo biológicamente esté preparado, pero en nuestro lado emocional aún no. Y es por eso que siempre se repite esto de que son niñas, no madres. Aparte de que debemos tomar en cuenta de que todo este proceso del embarazo puede ser bastante traumático. Si para una mujer que ha decidido tener una maternidad es bastante complicado, y hay una realidad que es la depresión posparto. ¿Por qué? Porque se producen toda una serie de cambios hormonales, de pensamientos, la responsabilidad y todo. Entonces cambia completamente el cuerpo, la mujer. Entonces aquí podemos darnos cuenta de que va a ser un evento tan traumático después de haber sufrido una agresión y no tener, como decíamos, todo esto de la ayuda, la reparación, el seguimiento que se necesita, porque hasta con la ley que tenemos en contra de la violencia hacia la mujer, hay muchas cosas que dicen en la ley, pero que en realidad no se cumplen. Como a nivel cantonal, que debería existir un centro de equidad y justicia donde se pueda dar un seguimiento a las víctimas. O casas de acogimiento. O casas de acogimiento, pero eso en la realidad no pasa. Entonces en nuestro país en realidad no existe estas garantías como para que las mujeres podamos acceder a todos los derechos que tenemos.
Totalmente, creo que, vuelvo a decir, es una realidad realmente dolorosa la que vivimos, y es por eso que nosotras estamos demandando ahora desde toda la diversidad del movimiento feminista, del movimiento de mujeres en el Ecuador. Creo que el rostro del movimiento de mujeres y del movimiento feminista es un rostro joven. Desde todas las provincias hay una movilización para que justamente podamos pedir a los representantes políticos que tenemos en la Asamblea Nacional, que es su obligación histórica ahora de ponerse del lado de las víctimas, de las sobrevivientes de agresión sexual. Ya es un derecho, la Corte Constitucional ya dijo en abril del 2021 que una mujer no va a ser penalizada si accede a una interrupción voluntaria por si ha sido víctima de violación, pero necesitamos que esa ley cobije a la mayoría de mujeres, a las que menos tienen voz, a las más empobrecidas, a las que no tienen acceso, y esa es justamente nuestra lucha. Y es que justamente casi el 38% de la población no tiene acceso a una educación en salud sexual y reproductiva, no conocen cuáles son sus derechos en salud sexual y reproductiva, entonces muchas veces ocurren estas agresiones y no saben cuál es el procedimiento, qué es lo que tienen que hacer, cómo denuncian, si hay acceso o no a esta pastilla del día después, porque una de las cosas que siempre dicen los otros grupos es: pero ¿por qué no tomaron una pastilla del día después? Y justamente es porque no existe esta accesibilidad, muchas personas no tienen conocimiento de métodos anticonceptivos y es bastante complicado poder acceder, a pesar de que existan algunos programas. Se podría decir que aquí la salud es bastante debilitada en nuestro país en acceso a salud sexual y reproductiva. Tenemos algunas instituciones privadas que tienen algunos programas, pero que no todas las personas tienen ese acceso. Entonces es bastante complicado que nosotros podamos ponernos a juzgar a estas víctimas sobre su accionar. Totalmente. Hay que recordarle al Ecuador entero de que los más altos estándares de derechos humanos en el mundo establecen que una maternidad forzada, que un embarazo producto de una violación es una tortura. Eso está en las cartas de derechos humanos internacionales, de todos los derechos humanos, digamos que todos los países hemos adherido, y el Ecuador ha adherido a esas cartas, ¿no? Entonces, para empezar, es eso, es una tortura humana que una mujer, o peor, una niña, tenga que ser forzada a llevar una maternidad forzada, una maternidad no deseada. Por otro lado, nosotras las mujeres, el movimiento de mujeres, lo que siempre está demandándole al Estado es que justamente no estamos luchando porque haya una despenalización del aborto por violación per se. Ojalá que no hubiera niñas violadas, ojalá que no hubiera abortos, eso es lo que nosotros estamos queriendo. Ojalá que no hubiera violaciones, ojalá que no hubiera violadores, pero para eso necesitamos un Estado, unas políticas públicas que más allá del discurso realmente pongan presupuesto, que realmente tengamos todo el acceso a la educación, a los derechos, porque es así. Una de las causas de tanto embarazo infantil y adolescentes es que el Ecuador desde hace años no tiene políticas de educación sexual. Yo como madre alucino cuando veo que mis hijos tienen un sinnúmero de materias que en realidad están desconectadas, cuando yo quisiera que mis hijos tengan, al menos, bueno, en mi caso obviamente también hay que hacer ese trabajo, pero también es la obligación del Estado, a través de la educación pública, de generar todos estos espacios de educación, porque si tuviéramos más educación sexual, si tuviéramos igual más acceso a todos los medios quizás de anticoncepción y una política sostenida para luchar contra la violencia de género, que no sea más allá del discurso, sino que tengamos presupuesto para implementar de manera sostenida. Recordemos, lo que nos pasa es dolorosísimo. Desde el 2018 tenemos una ley que está totalmente desfinanciada. Ahora mismo pasamos, hace un par de semanas, el drama de que las casas de acogida, donde van las madres víctimas con sus hijos, donde van las posibles víctimas de femicidio, están totalmente desfinanciadas por el Estado. Entonces, eso es lo que estamos demandando nosotras las mujeres, que realmente ojalá que no tengamos que hablar de niñas violadas ni de aborto, pero como esa no es la realidad, hay que tener una ley que respalde
a todas estas niñas, a estas mujeres y a estos cuerpos gestantes que han sido violentados. Y es que aquí tenemos la realidad de que la mayoría de muertes de madres se da justamente por estas prácticas clandestinas. Hablábamos de casi 49.500 abortos, en los cuales están casi en riesgo el 70%, justamente porque todavía no estaban preparadas para esto. Entonces el índice de mortalidad es súper alto en estas prácticas clandestinas, y aparte de esto se empiezan a desencadenar muchas otras problemáticas, como el hecho que usted mencionaba antes, el hecho de que sea una tortura hace que luego este niño viva en condiciones de vida muy negligentes, porque no podemos exigirle a una niña que asuma toda esa responsabilidad de algo que ella no quería y que psicológicamente le va a afectar muchísimo y le va a marcar para toda su vida. Y como decíamos, no hay una reparación, no hay un seguimiento, no hay una garantía en la que ella pueda tener una vida luego tranquila o pueda ir reparando todo este trauma que le causó la agresión sexual. Así es, y vuelvo sobre lo que yo decía hace un momento. Somos una sociedad que tiene que hablar de las cosas de la vida y no ser una sociedad hipócrita en ese sentido. Los abortos existen, hay agresiones sexuales, se están dando, y lo que está pasando es que al no haber una garantía por parte del Estado para poder acceder a este derecho de manera digna, las niñas y mujeres están muriendo, están quizás también teniendo todas unas consecuencias terribles para su vida, ¿no? Pero al menos en el tema de lo que cuando hablábamos de las maternidades forzadas, realmente no hay palabras para describir el drama de cómo una agresión sexual va a terminar con todo el proyecto de vida de una niña, de un adolescente. Muchas personas que pues, estamos en el tema del acompañamiento, haciendo activismo en los derechos humanos, hemos visto casos dramáticos donde niñas, donde adolescentes quieren quitarse la vida, donde no quieren ver el producto de esa agresión. Entonces realmente hay que pensar en todas estas situaciones extremas y hay que empatizar, ponerse uno en el lugar de la víctima. ¿Y si me pasaría a mí? ¿Y si le pasaría a mi hija? ¿Y si le pasaría a mi sobrina? ¿Qué haría yo? ¿Dejaría que su vida se trunque y que quede con un trauma para toda la vida? ¿O es necesario que realmente podamos encarar eso y darle a esta niña, a esta adolescente y a este cuerpo la posibilidad de decidir un mínimo? Porque nunca se va a regresar a una reparación, digamos, al hecho de antes de ser agredida y violada, ¿no? Pero por lo menos creo que esa es la obligación de la sociedad y la obligación del Estado. A esto, al ser nosotros la voz de aquellas que no tienen voz, ¿cuáles son las acciones que se están planteando para pedir esta justicia y esta reparación? Bueno, nosotras hemos estado estamos articuladas en todo el movimiento de mujeres y colectivas feministas del Ecuador desde hace varios meses. Estamos articuladas en varias plataformas, la plataforma Hola, la plataforma Trenzando Feminismos, donde estamos cientos de organizaciones de mujeres, estamos haciendo acciones de incidencia. Hemos hecho el 11 de enero hicimos una acción simbólica, el pañuelazo en varias ciudades, en Otavalo lo hicimos también, en varias ciudades del país lo hicimos justamente para recordarle a la Asamblea Nacional y a los y las asambleístas que tienen la oportunidad histórica ahora de darle esa ley a todas las víctimas de agresión sexual. Justamente ahora, el 25 de enero, el próximo martes, que será el segundo debate, nosotras estamos haciendo toda una acción, vamos a tener una movilización nacional para poder justamente tener esa presencia política como mujeres para poder seguir exigiendo nuestros derechos. Creemos que es importantísimo que podamos desde las organizaciones, desde nosotros como mujeres organizadas, justamente llevar lo que tú decías, la voz de las que no tienen voz. Estaremos ahí haciendo todo el lobby político y también diciéndole al presidente de la República que rechazamos totalmente su acción. Hace unos pocos días, sin siquiera conocer el proyecto de ley que le va a hacer llegar, le van a hacer llegar a través de la Asamblea Nacional, se permitió decir que lo va a vetar cuando ni siquiera lo conoce, y cuando de esa manera lo que hace es indisponer a los y las
legisladoras, lo que hace con ese pronunciamiento antitécnico e irresponsable, porque ni siquiera tiene en sus manos el proyecto definitivo, es que haya presiones políticas en la Asamblea Nacional y que a partir de eso otra vez la vida de las mujeres y de las niñas sean moneda para transar políticamente, para que a partir de esa discusión se lleguen a acuerdos entre las bancadas políticas, cuando realmente lo que estamos decidiendo y estamos demandando es justicia y reparación para nuestras muertas y para nuestras niñas. ¿Dónde se va a dar este encuentro? Nosotras nos vamos a congregar desde todo el país el día 25 de enero afuera de la Asamblea Nacional, así que hacemos también la cordial bienvenida a todos los hombres y mujeres que se solidarizan con esta causa y que quieren pues que podamos alcanzar una vida digna para todas las niñas, las mujeres, adolescentes, a que nos puedan acompañar y que podamos seguir en esta acción de lucha. Hay una agenda bastante amplia, ¿no? En este 25 de enero se intenta que sean casi 12 horas en las que estemos ahí exigiendo justamente que se garanticen nuestros derechos, y también sé que van a existir algunas expresiones artísticas. Esto va a ser desde todas las plataformas, como decían, desde cada grupo feminista, con todas las medidas de bioseguridad y de seguridad también, porque siempre existen algunos otros grupos que atentan contra esta petición, contra esta exigibilidad de los derechos. Entonces, no sé cómo están organizados. Sí, totalmente. Ustedes. Nosotras ocupando el espacio público, esta es una de las características del movimiento feminista también, de ocupar la toma del espacio público de manera creativa, de manera artística, de manera lúdica. Vamos a llevar nosotras pues las imbabureñas pambamesa para compartir con las compañeras de las otras provincias. Habrá expresiones de arte, habrá seguramente compañeras que harán discursos, unos más políticos, otros más poéticos, pero sin duda alguna será una jornada que nos va a congregar para que mostrarle al Ecuador, mostrarle al poder legislativo del Ecuador también la fuerza del movimiento de mujeres, del movimiento feminista en el Ecuador tan vigente, y que, digamos, responde también a lo que está pasando en toda la región, en todo el mundo, donde las mujeres nos hemos despertado y donde estamos proponiéndole, sí, estamos luchando por los derechos sexuales, los derechos reproductivos, pero también el movimiento feminista en todo el mundo está hablando sobre economía, está hablando sobre cuidado, está hablando sobre el medio ambiente, está hablando sobre la crisis ecológica, está hablando sobre el Estado, está hablando sobre el poder. Eso es lo que vamos a hacer ese día con todas las compañeras de todos los rincones del Ecuador que se van a movilizar. Es que también se quiere que las personas se den cuenta de que es una problemática, que no lo normalicemos, que vayamos, como decías, despertando, pero también vayamos buscando soluciones y vayamos cambiando justamente todas estas ideas que teníamos antes y que nos mantenían ahí, normalizando todo tipo de violencia. Muchas gracias, Paulina, por estar aquí, y gracias a todas las personas que han estado compartiendo con nosotros este tema en realidad muy, muy importante, y para las personas que puedan acompañar el martes 25 fuera de la Asamblea, mucho mejor, para que podamos hacer fuerza a todos y garantizar justamente nuestros derechos. Muchas gracias, Jenny. Un saludo cordial a todos y a todas esta noche. Gracias. Gracias, les esperamos el próximo viernes en Equilibrio. Los anteños somos gente emprendedora. Los anteños somos gente solidaria. Los anteños somos gente que vamos por el camino del desarrollo y el progreso. En nuestra tierra se respira éxito, se respira éxito. Es por eso que nada nos puede derrotar ni detener. Nosotros somos gente que aceptamos retos, soñamos, sentimos y hacemos. Antonio Ante es una tierra bendecida por Dios, porque cuenta con gente como tú. Antonio Ante, tierra de emprendedores, es tuya. Alcaldía de Antonio Ante, estamos cumpliendo. La EMAPA Ibarra le recuerda que para su comodidad ponemos a disposición nuestros canales de pago de sus planillas de agua potable en instituciones bancarias, cooperativas, Red Facilito, Redactiva y por medio de transferencias bancarias. Haz tu parte, tus pagos se reflejan en agua de calidad para Ibarra. Síguenos en www.emapaibarra.gov.es y en nuestras redes sociales oficiales. EMAPA Ibarra, trabajamos junto a ti.
En esta ocasión hemos venido a colaborar con el municipio de Cotacachi, a la comunidad de Piñán y de Guananí, que está aquí en este sector que es muy complicado llegar para acá, es muy difícil, son lugares olvidados prácticamente porque son de difícil acceso. Nosotros contamos con vehículos 4x4 que son muy equipados, aptos para poder llegar acá. Mi nombre es Pablo Yacelga, soy el presidente de aquí de la comunidad Piñán. Agradecerles mucho al municipio que se ha acordado de esta comunidad que está, yo creo que los años anteriores se han pasado marginados por diferentes instituciones, ¿no? Gracias por acordarse y de igual manera, gracias al grupo de 4x4 que han venido ayudando a esto, a hacer de entregar las navidades Somos Cotacachi, pueblo mágico. RD Technology. Somos importadores directos de productos que ni te imaginas que existen. La tecnología hace tu vida más fácil. Aquí encontrarás ese regalo ideal para cualquier ocasión. Desde un audífono para tu celular hasta un dron. Visita nuestro showroom en la Juan Antabalipa y Juan Francisco Bonilla esquina, tercer piso. O escribe a Vanessa al WhatsApp +593 98 834 7620. Te ayudamos a abrir tu emprendimiento. Trabaja con nosotros. Vende tecnología. rdtechnology.store. Precios de locura.